Hola mis amigos, buen día amigos de YouTube, amigo de nuestro canal Al Norte del Sur. Una vez más pues compartiendo con ustedes una edición que nos permite pues conversar y establecer algunos nexos que nos permitan pues reconocer la importancia de las realidades de nuestro continente. Muy bueno todo esto. Bueno, y alguien ha dicho por ahí pues que todo lo que va a ocurrir bajo el sol tiene su hora, así lo dice Eclesiastés en la Biblia. Y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Bueno, como siempre, Jesús Marcano, su anfitrión de siempre, quien les habla a esta hora, desde el norte del sur, el programa para decir la verdad. Mis amigos, hoy el contenido que tenemos pues que tratar tiene que ver un poco con eso que mencionaba, pues de que todo lo que va a ocurrir bajo del sol tiene su hora. Y efectivamente, este próximo 4 de febrero se estarán realizando las elecciones nacionales, presidenciales, en el hermano país centroamericano de El Salvador. Y efectivamente, pues, de acuerdo a los analistas políticos, de acuerdo a la agencia como Latino Barómetro, dan pues ya como materializada el triunfo pues de Nayib Bukele. Eso es una realidad que está allí del tamaño de una catedral. Hasta ahora no se ven opciones para los demás partidos que están presentando sus candidaturas, y efectivamente pues nuestra edición del día de hoy tiene que ver un poco con aquello de que Nayib Bukele tiene el secreto para enterrar a los malos gobiernos. Y es lo que al fin y al cabo estamos viendo en el hermano país de El Salvador, donde efectivamente pues a lo largo de muchísimos años, vamos a hablar de los últimos 40, 30 años, la situación originó pues estampidas, diásporas salvadoreños saliendo del país, acercándose unos a México, otros siguieron camino a los Estados Unidos, y dejando pues en el país una especie de situación de miseria colectiva y un sombrío escenario en lo que tuvo que ver alguna vez con el conflicto de la guerra, pues el conflicto salvadoreño durante muchos años, y luego encontrarse un bipartidismo que efectivamente pues también tuvo un control de 30 años aproximadamente, y llevó pues al país a como que a amalgamar más a la situación de la gran inseguridad que en algún momento los jóvenes de las llamadas Mara Salvatrucha bueno, comenzaron a crecer en el país y a ir dejando la huella de la sangre, del horror y del terror durante muchísimos años. Hay que ver pues los años de dureza que vivió el pueblo salvadoreño bajo el asedio de estas bandas criminales que ganaron pues una connotada fama o una gran connotación en muchas partes del continente, en los Estados Unidos, en las prisiones, en las barriadas populares, en este caso pues más que todo pues en el caso de California, y de la misma manera hicieron presencia en Nueva York, en Chicago, en muchas partes de los Estados Unidos. Pero la gran realidad es que estos pandilleros pues efectivamente gozaron de una fama que les permitió tener en cierto modo casi arrodillar a quienes gobernaban el país a lo largo de esos últimos 30 años, que se dio pues una especie o un bipartidismo entre el Frente Farabundo Martí, o el Frente de Liberación Nacional, un movimiento que en algún momento participó en la guerra de El Salvador, un movimiento guerrillero, revolucionario, inspirado pues en el ideario del Che Guevara, en el ideario de Cuba, en el ideario de la extinta Unión Soviética, y todos los grandes inspiradores pues, como es el tema del marxismo, como es la visión que alguna vez tuvo Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces, bueno, con esa gran mezcolanza, pues, durante años se dio todo un proceso en búsqueda de reivindicación, en búsqueda de acabar con malos gobiernos, y se le dio, pues, la oportunidad de llegar, pues, al ejercicio de lo que es la participación política, convertido ya, pues, en un partido político, el Frente Farabundo Martí,
y por otro lado la gran agrupación que también durante años mantuvo pues control desde la visión neoliberal, desde la visión de la derecha, asumió pues compromisos de gobierno en el país, pero al fin y al cabo cuando vemos los resultados, el producto final de ambas gestiones de gobierno, hay que verle la cara que ahí está presente en paralelo pues la gestión criminal de la Mara Salvatrucha, lo que definitivamente casi se puede decir destruyó a un país. Nadie quería acercarse a El Salvador. El Salvador pasó a ser un país desconocido, un país donde muy pocas personas miraban la posibilidad de una visita, de hacer turismo, de conocer cosas hermosas que subyacen allí en el territorio, porque al fin y al cabo esto tiene que ver mucho con todo lo que es el legado aborigen, el legado indígena de los, en este caso, de la civilización maya, que estuvo pues en ese lado de Centroamérica. Entonces, fíjense ustedes, perdiéndose el mundo la oportunidad de conocer parte de ese legado histórico, cultural, no se podía porque el país estaba bajo el control de los gobiernos poco éticos, gobiernos corruptos, gobiernos vinculados a las mafias criminales de las Maras Salvatrucha. Bueno, y el resultado final fue que se destruyó el país, para utilizar pues una apreciación más exacta. Hubo la destrucción de un país. Centenares, miles de salvadoreños tuvieron que dejar sus casas, sus espacios, para marcharse pues fuera de la geografía nacional a raíz de las amenazas, a raíz de desplazamiento, a raíz de todo lo que ocurría pues, que al fin y al cabo en nada contribuye a la construcción de cosas bonitas para una nación. Bueno, en ese escenario de un bipartidismo, en ese escenario de la criminalidad, aparece un alcalde en un pueblo de El Salvador, en una pequeña ciudad, y luego se convierte en un hombre que sentó las primeras semillas de mostazas que comenzaron a germinar y lo llevan luego a la alcaldía de El Salvador, en la ciudad capital, en San Salvador, y de allí, bueno, la historia ya la sabemos. Nayib Bukele se convierte en presidente del país y de ese tema es hoy por hoy pues lo que suena en el continente a raíz de las próximas elecciones de este 4 de febrero. Bueno, fíjense que de acuerdo a las encuestas, como ya mencionaba, de Latino Barómetro y otras, igualmente los estudiosos de la ciencia política, comentan que no hay pues posibilidad de que pierdan Nayib Bukele. Se estima que hay para algunos un 70% en este caso, de aceptación popular, otros hablan de que ronda casi el 80%. Eso en este proceso o en este periodo le permitirá a Bukele asumir pues el tema de la reelección en medio de grandes discusiones en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, porque hay quienes son de la opinión de expresar que efectivamente sería violatorio de la Constitución que se dé ese proceso que ya no tiene marcha atrás, como es la reelección de Nayib Bukele, ya que la Constitución no lo establece para tal fin. Pero al fin y al cabo hay también otra realidad, que es lo que algunos llaman el poder originario, ¿no? En los procesos constituyentes que derivan en constituciones, y es que efectivamente existe la posibilidad de, en el marco de una legalidad, existe la figura de la legitimidad, y efectivamente una candidatura que se presente por encima del 70%, estamos hablando que goza de la legitimidad del electorado salvadoreño. Esa es parte de la gran realidad, y de allí está pues la gran fuerza de Nayib Bukele de convertirse nuevamente en presidente y continuar llevando las riendas del gobierno nacional. Esto, cuando yo expreso el tema de que Bukele pues se está convirtiendo como una especie de sepulturero de la vieja dirigencia política, primero por los malos gobiernos, perdieron el desamor del pueblo, se perdió el arraigo hacia la política del bipartidismo, es indudable que
en el mercado cautivo, Bukele pues logró hacerse de toda esa votación, de toda esa militancia de los antiguos partidos que tuvieron hegemonía en el país. Y eso está llevando a que dentro del mismo escenario, para el Parlamento Nacional, se cree que se va a presentar un escenario de desaparición de algunos partidos políticos. ¿Por qué se dice esto? Primero, que se eliminaron las fuentes de financiamiento a los partidos políticos, en este caso de la oposición y al partido que esté en el gobierno, y eso hace aguas y le llega a la hora menguada pues a los partidos que no tengan la posibilidad económica de asumir una campaña electoral que siempre exige una gran inversión en el tema publicitario, en el tema de la movilización, en el tema de los circuitos electorales y todo lo que tiene que ver pues fundamentalmente de ganar adeptos para una causa. Entonces los partidos pequeños se cree que van a ser sepultados, van a ser enterrados por la fuerza y el arrastre que tienen allí Bukele en este escenario del próximo 4 de febrero. Y por otro lado se considera de que escasamente pudiesen el partido Arena y el partido del Frente Farabundo Martí escasamente colocar en el Parlamento, en el órgano legislador nacional, colocar 2 diputados. Entonces imagínense a lo interno de cada uno de estos países cómo será la pelea de cuchillo por ver quién aspira a ir. Me imagino que en la figura de las listas, cómo funciona, que pudiera dar más facilidad, más que por nombre y ni por rostro, la figura de la lista pues permite a muchos políticos a veces hasta colearse en procesos de elección y terminar pues convertidos en este caso en diputados o en senadores donde hay la figura de senadores. Entonces las guerritas intestinas a lo interno del Frente Farabundo Martí para ver quién va a ser el abanderado que tenga la posibilidad de quedarse con ese curul en el Parlamento y de la misma manera en el partido Arena, eso aún así va a seguir agudizando las crisis a lo interior de estos partidos. Entonces, bueno, eso nos dice a nosotros casi que se está colocando pues la bota de Bukele en la yugular de los partidos políticos tradicionales. Y definitivamente llegar a quedar en el Parlamento con 2 parlamentarios, valga la repetición del término, nos está diciendo pues de que definitivamente con un triunfo arrollador, que es lo que se tiene ya previsto, bueno, la tendencia será a el chao chao, el adiós de algunas organizaciones políticas y poner pues en riesgo y colocar también en una situación de dificultad futura a los partidos ya mencionados que fueron en algún momento los líderes de la política nacional de El Salvador. Bien complicado el escenario hoy por hoy pues para la oposición en El Salvador y un camino amplio, abierto, como diría alguna vez las palabras inspiradoras para muchos revolucionarios en el continente de Salvador Allende, se abrirán las puertas de las grandes alamedas y es lo que ha venido para la participación del hombre libre y es lo que se viene dando en El Salvador. Muchos salvadoreños que efectivamente se instalaron en los Estados Unidos durante 20, 30, 25, 35 años, producto pues de haber salido del país, lograron establecerse de manera legal en los Estados Unidos, formaron sus familias, salieron muy jóvenes, hoy en día tienen 45, 50 años, muchos están vendiendo en los Estados Unidos sus inmuebles, 200, 300, 400 mil dólares, y de la misma manera sus vehículos de camionetas pues de alta gama, y para venirse a invertir en El Salvador, a vivir entonces como un miembro más de la clase media salvadoreña, que ayer en el pasado era un hijo del pueblo, y que en Estados Unidos ese nivel de vida, de estar dentro de una élite social va a ser bien difícil alcanzarlo, se convertirán pues con sus emprendimientos, como empresarios, como industriales, como comerciantes, en la élite socioeconómica del Salvador futuro. Un país donde el presidente pues ha asumido el compromiso de vinculaciones, en este caso con el Oriente y con el Occidente, sobre todo pues de la mano de la inversión china ha logrado algunos préstamos en materia de infraestructura, de alta ingeniería, para ir pues en la búsqueda de la modernidad y la transformación del país, la construcción de la Biblioteca Nacional
de mano pues de préstamos chinos, pero de la misma manera ya la piedra fundacional que está llevando a la construcción del estadio de fútbol, el Estadio Nacional, creo que polideportivo de El Salvador, que le permitirá presentar un estadio de fútbol, un país que juega mucho el fútbol, al igual que los países de Centroamérica, el caso de Honduras, el caso de Guatemala, México y cada uno de estos países, Costa Rica. Entonces fíjense ustedes, pues tener un estadio con las características del primer mundo de 40 o 60 o 80 mil personas, en este caso de aforo, tener la posibilidad de que si ya se dio el paso a los Juegos Centroamericanos, que fueron reconocidos y ponderados por muchos atletas, de la misma manera ya también tendrá camino pues a unos Juegos Panamericanos y quién sabe por qué no pensar en unos Juegos Olímpicos. Entonces fíjense ustedes el vuelco que dio la gestión de Nayib Bukele para poder lograr reivindicar al salvadoreño, darle a los más desposeídos la posibilidad de una vida digna, más allá del tema de la seguridad, a los adultos mayores mejorarlos en todas sus situaciones de indefensión, colocarles unos salarios mínimos dignos que son ejemplo para muchos países de nuestro continente, y de la misma manera pues a los jóvenes en el tema de la vida, la inversión social en el tema que tiene que ver por ejemplo con la educación, dotar de tecnología, de lo que llaman las TIC, el uso de las nuevas tecnologías, la democratización del internet, la posibilidad de que el ciudadano pues salvadoreño, más allá entonces del tema de la seguridad, los negocios puedan tener internet, los cafés de los bulevares, los hogares, para que sus hijos puedan conectarse en el tema pues de la aldea global. Fíjense ustedes entonces los pasos agigantados que se vienen dando en ese país, las mejoras de la infraestructura vial, un país pues que se viene cada día saliendo de esa vida que durante años caracterizó como fue un mundo muy rural, un mundo precario, un mundo decadente, matizado de mucha violencia, y hoy por hoy pues quienes han regresado en El Salvador, por ejemplo, en el mes de diciembre, la gente se fue contenta, quienes lo visitaban por primera vez, esposos y esposas de salvadoreños que vivían, por ejemplo, eran norteamericanos. De la misma manera, quienes tenían 20, 30 años que no vivían en el país, quedaron impresionados de poder salir en las noches a disfrutar de las retretas, de las rumbas, a disfrutar de poder comerse un helado en la calle y estar hasta las 11, 12, 1 de la mañana disfrutando en la vida nocturna. Entonces todo eso el pueblo considera que es gracias a la gestión de Nayib Bukele. Y si eso es así, entonces tenemos que entender y reconocer que efectivamente pues estamos en presencia de un gobierno que contribuirá primeramente a engrandecer la patria. Por eso pues, mis amigos, queremos hoy compartir con ustedes este contenido, deseando el mayor de los éxitos y el beneplácito para todos los salvadoreños, y de la misma manera agradecerles a ustedes por su like, por sus suscripciones, y dándole como siempre las gracias desde el norte del sur. Jesús Marcano quien le habla. Se les quiere de gratis y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Chao, chao.